Hola a todos, bienvenidos a este ciclo de entrevistas a expertos y referentes en Latinoamérica en distintos temas que tienen que ver con esclerosis múltiple. Y en el día de hoy es un honor para mí presentar al doctor Miguel Ángel Macías. Él es médico neurólogo, es profesor de neurociencias de la Universidad de Guadalajara en México y además tiene una vasta experiencia en todo lo relacionado a cognición, su evaluación, su seguimiento, su forma de enfocar el tratamiento en estos pacientes, con lo cual vamos a aprovechar todos estos conocimientos que él tiene para hacerle algunas preguntas. Y la primera pregunta que te voy a hacer, Miguel Ángel, es, considerando que durante mucho tiempo el trastorno cognitivo había sido considerado como un síntoma fantasma en esclerosis múltiple, después nos dimos cuenta de que realmente no lo es. Entonces, ¿cómo y cuándo deberíamos evaluar cognitivamente a nuestros pacientes con esclerosis múltiple? Muy bien, primero que nada, gracias por la invitación. Un saludo a todos, principalmente pues a ti, Liliana, y a todos los que nos escuchen. Bien, la situación de cuándo evaluar un paciente con esclerosis múltiple en el área cognitiva, la respuesta actual sería desde que lo diagnosticas, desde el primer día. Esa es la respuesta correcta en la actualidad. Si, como tú lo dices, pasó mucho tiempo desapercibido esto, o se mencionaba que era parte solo ya de la fase progresiva muy avanzada, se decía que hasta un 5% llegaban a desarrollar daño cognitivo cuando ya estaban en fases avanzadas. Hoy sabemos que el daño cognitivo se presenta incluso en lo que llamamos síndrome radiológico aislado, cuando ni siquiera tenemos aún el diagnóstico de esclerosis múltiple, en un porcentaje que varía, según el autor, entre 15 y 22% de pacientes que fueron evaluados por cualquier otro motivo con una resonancia magnética y diagnosticas esclerosis múltiple. Si le haces una prueba cognitiva, 22 de cada 100 pueden tener ya daño cognitivo como apertura. Eso, además de que se deben descartar las famosas recaídas cognitivas o brotes cognitivos, que tampoco es muy aceptado el término aún en la actualidad. Pero si me preguntas, yo te diría, al momento del diagnóstico tienes que hacer una evaluación basal, porque en un momento determinado te va a servir como un elemento predictor de progresión o de falla terapéutica, aunque esto todavía no está muy consolidado, pero empieza a posicionarse de una manera importante. Exactamente. Y dentro de las baterías cognitivas que podemos utilizar, hay algunas que son baterías breves, que de pronto funcionan más como screening, hay otras que son mucho más largas. ¿Vos cuál recomendarías que utilizáramos? ¿Las cortas y si eventualmente encontramos alteraciones en ellos, hacerle una evaluación cognitiva completa o mucho más extensa? ¿Cuál es tu opinión? Mira, la secuencia que se debe de tener o la que se recomienda, pero nuevamente dependiendo del grupo de estudio del autor, es iniciar con un screening. Y esas baterías de screening tienen su historia porque si vemos la herramienta fundamental, evaluación de discapacidad en esclerosis múltiple, no incluía la evaluación cognitiva. Y se empezó a incluir con el MS Functional Composite, haciendo una serie de pruebas que, al menos en el PASAT, hasta los neurólogos lo reprobábamos, ¿no? Sí. Y no teníamos tiempo, sobre todo quienes trabajamos en instituciones, de estar aplicando un PASAT y tener el silencio adecuado y la concentración del paciente. De tal manera que tampoco además Functional fue una herramienta adecuada para evaluar cognitivamente. La primera herramienta es muy buena, lo sigue siendo la batería breve de Stephen Rao, pero que ni es tan breve porque se lleva en algunos pacientes hasta 50 o 60 minutos su aplicación. Y dependiendo de la experiencia del psicólogo o de quien la aplique, que también, por otro lado, necesita ser una persona preparada, no solo en psicología y en neuropsicología, sino en esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque se ha visto que las baterías cognitivas, como por ejemplo para Alzheimer o para otro tipo de demencias, no funcionan en esclerosis múltiple. Entonces, tienen que ser baterías específicas. La específica es la batería de Stephen Rao,
que es la más conocida y la que se ha aplicado de manera general, pero consume mucho tiempo. Recientemente el doctor Ralph Benedict establece la batería Vicans o Vicans, que tiene poco tiempo, tiene solo 3 pruebas, de las cuales una de ellas es la fundamental, que es el dígito símbolo, que obviamente no lo inventó él, pero lo validó, ¿sí? Entonces, es la que se utiliza más como screening, o debería utilizarse más como screening por ser muy sencilla, se puede aplicar bedside, ¿no? En tu oficina sin mayor complejo. ¿Y qué sucede? Quizá algunas limitaciones en Latinoamérica sean los permisos para utilizarlas, pero afortunadamente la batería RAO fue validada precisamente en Argentina, en Buenos Aires, por el grupo de Limeva en ese tiempo, y que fue la batería Stephen Rao. Y se ha hecho también la validación de VCAMS en diferentes países de Latinoamérica. Yo estoy convencido, en México está por salir la publicación, que la validé yo con mi equipo y salió en Colombia también ya validada el VCAMS por el doctor Juan García Bonito. Entonces, creo que se pueden utilizar, unas limitaciones a veces son el pago de derechos, pero normalmente cuando ya están en español y tú le hablas a los autores que la validaron, generalmente te permiten utilizarla sin ningún problema, mandándoles un correo electrónico y dándoles el debido crédito cuando utilizas esto para investigación. Pero yo diría, de entrada, hazle un VCAMS. Si tú ves que no está bien el VCAMS, entonces sí te tendrás que ir a la batería de Stephen Rao y a veces te tendrás que ir todavía a otro tipo de baterías que aún no están totalmente validadas para esclerosis, pero que evalúan dominios cognitivos muy precisos. Exacto, clarísimo, clarísimo lo que nos has explicado. Recientemente también, o ya desde hace un tiempo, hay varios reportes que tratan de correlacionar la atrofia, digamos, de sustancia gris, tanto neocortical cuanto profunda, con el daño cognitivo. Que de hecho lo podemos ver, como tú muy bien lo has dicho, incluso antes de que el paciente sea diagnosticado como esclerosis múltiple. ¿A ti te parece que es una herramienta útil? Digo útil y no necesariamente accesible o disponible para correlacionar ese daño cognitivo con la neurodegeneración y lo que podemos ver en estas técnicas de resonancia. Y este tema es un tema todavía controversial, pero casi siempre se ha considerado a las pruebas, a los test psicológicos, a las pruebas cognitivas, como software, ¿no? Pruebas blandas. Exacto. Y las pruebas que son muy objetivas, como la resonancia magnética, pues se consideran pruebas duras, pruebas que son más fácilmente medibles, más objetivas, pero si algo se ha demostrado es que incluso la carga lesional general no tiene una correlación con el daño cognitivo. Cuando ignorábamos que había daño cortical en esclerosis múltiple, existía el problema cognitivo y se hablaba, eso es un enlentecimiento de las funciones cognitivas porque está dañada la mielina y entonces la conducción disminuye en velocidad y es obvio que el paciente bla, 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 porque no presentaban incluso nunca una afasia, agnosia bien definida como serían las demencias corticales. Curiosamente, también todo el patrón demencial, entre comillas, o el patrón cognitivo en esclerosis múltiple es muy diferente a cualquier otro. ¿Por qué? Porque se presentan lesiones corticales, subcorticales, yuxtacorticales, ¿sí? Y a veces no hay necesidad de que haya lesiones amplias. Cuando hay una lesión bien colocada en el tálamo, a veces con eso tiene suficiente para que el paciente tenga un déficit cognitivo muy, muy importante. Entonces, ¿es útil la resonancia? Es muy útil. ¿Correlaciona al 100%? No, pero un buen análisis funcional pensando en que también el cerebro funciona de manera global. Obviamente, el volumen global del cerebro, el volumen de ciertas áreas y la presencia de lesiones, sobre todo si tienes una buena resonancia, con una gran resolución y puedes evaluar. De hecho, el doctor Correale hizo por ahí un estudio muy bonito de lesiones frontales, corticales, subcorticales, apenas visibles,
que al amplificarlas con una muy buena técnica, se correlacionan muy bien con el daño cognitivo. Entonces, creo que desafortunadamente no está disponible un teslaje alto en la mayor parte de los centros, pero si bien no hay una correlación 100% entre resonancia y daño cognitivo, hablaríamos casi que tampoco en los test cognitivos la hay 100%, ¿no? Exacto. Entonces, serían complementarias. Lo normal sería que lo viéramos como algo complementario. Y bueno, si se requiere objetivar un problema cognitivo, si ya tienes la prueba, pues hazle una resonancia y seguramente te vas a encontrar muchas sorpresas, ¿no? A veces muchas lesiones con cero daño cognitivo, muy poco, y a veces muy pocas lesiones con gran daño cognitivo, porque existe también el factor de la reserva cognitiva individual, que es Exacto. algo que casi no lo manejamos mucho, pero desde 1996 Hochul publica un artículo muy bonito donde mide la reserva cognitiva y dice que requieren perderse, no recuerdo si 22 centímetros cúbicos de sustancia blanca antes de que haya manifestaciones, ¿no? Pero si un Ujú. paciente tiene una reserva mayor, va a tardar más tiempo en presentarla, ¿no? Absolutamente de acuerdo, sí, y rescato esto o la relevancia que vos le estás dando a la reserva cognitiva, que de pronto es lo que le permite a los pacientes ser funcionales durante mayores periodos de Sí. tiempo. Nosotros sabemos, y vos has trabajado mucho en ello, que dentro de lo que podemos ofrecer a nuestros pacientes, la estimulación o la rehabilitación cognitiva es un elemento muy importante, porque una vez detectado el daño, tenemos que hacer algo para intentar mejorarlo o para enlentecer la velocidad a la cual está progresando, sabiendo que no hay un medicamento que sea específico para tratar el daño cognitivo en esclerosis múltiple. ¿Cómo has visto tú, cómo modificó tu práctica o cómo pudo ayudarte la tecnología para poder continuar durante esta pandemia que todavía seguimos viviendo, para poder seguir trabajando en rehabilitación o estimulación cognitiva en tus pacientes? ¿La han podido utilizar? ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Cuáles fueron los resultados? Ah, te diría dos cosas. En primer lugar, ha sido muy complicada esta pandemia en países en vías de desarrollo, no por la falta de disponibilidad de equipos de cómputo, los hay. Hay tecnología Zoom que nos permite hacer telemedicina, ¿no? Exacto. De hecho, mucha de mi consulta privada, mi práctica privada, si el paciente me comenta por un WhatsApp o algo, me dice, oye, doctor, me siento mal, le digo, ¿sabes qué? Súbete al Zoom, déjame, te reviso y puedes ver hasta el nistagmo y puedes ver muchas cosas, ¿no? Sí. Nos ha servido mucho, pero desafortunadamente el paciente con daño cognitivo y el neurólogo con pacientes con daño cognitivo dice, ok, ya diagnostiqué daño cognitivo, ya le dije al paciente que tiene daño cognitivo, quizá ya hasta hice una nota para su empresa donde labora, ¿sí? Pero ahora, ¿qué le voy a ofrecer de tratamiento? Creo que aquí se está abriendo un panorama importante. La terapia cognitiva va más allá de lo que el neurólogo por sí mismo puede hacer. Y entonces necesitas tener un equipo de gente preparada, tal como las neuropsicólogas o simplemente psicólogas bien entrenadas. Que disponen de diferentes abordajes desde el punto de vista de la terapia cognitiva, aquellos que simplemente van a resolver carencias y que pueden ser incluso manejados hasta con el teléfono inteligente, ¿no? Que se ha utilizado mucho como sustitutiva de algunas funciones, sobre todo de memoria, ¿no? Eh, por un lado, pero por otro lado se está abriendo una ventana de oportunidad muy grande porque se ha visto que donepezilo, memantina, rivastigmina, todas estas que usamos como terapias cognitivas específicas no sirven en pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, han salido algunos estudios donde sin que necesariamente el endpoint primario del estudio sea el daño cognitivo, se ha visto que la droga modificadora de la enfermedad impacta sobre el daño cognitivo. Esto a algunos les prendió la vela, vamos a decirlo así, y entonces pues, sacó el estudio Golden Fingolimod.
donde demostró que utilizando un endpoint primario, daño cognitivo como endpoint primario, fingolimod resultó tener un impacto eficaz, positivo sobre daño cognitivo. Siponimod recientemente, en sus estudios de ocrelizumab también. Si tú recordarás el estudio Ford, que duró muchos años de Copaxone, de acetato de latiramel, perdón, decía que si bien no quitaba el daño cognitivo, pero también la progresión de la enfermedad, seguimientos a más de 20 años, decían que se comportaba de manera distinta. Hasta incluso hubo por ahí algunos intentos con interferones de hablar de impacto sobre daño cognitivo. Los que han sido publicados con endpoint primario como cognición, que han sido estos dos que te comenté principalmente, han mostrado un efecto benéfico. Y tiene una correlación, ya que el daño cognitivo es parte del mismo proceso fisiopatológico y en la medida en que lo frenas o lo modificas, pues mejora o al menos no avanza el problema cognitivo. E incluso ya muchos empiezan, como te decía, a pensar que el daño cognitivo puede ser un buen marcador de actividad. Exacto, Y puede ser un exactamente. buen pretexto para un switch de tratamiento, por ejemplo. Eh, por otro lado, la terapia cognitiva como tal, darla por la experiencia en México ha sido muy poca, te lo tengo que confesar. Es muy difícil. Hemos implementado, por ejemplo, no es cognitiva esta terapia, pero yoga por red, y se ha podido realizar en algunos grupos pequeños, pero siempre con el miedo del instructor de que se le pueda caer el paciente, ¿no? Exacto. Entonces siempre tiene sus limitaciones. Y en daño cognitivo lo que se ha utilizado más es el cambiar el paradigma de la memoria y sustituirlo un poquito por el celular, ¿no? Por el teléfono móvil. Ujú. Estrategias de compensación. Esta pandemia nos ha venido en México, el manejo en general del sistema de salud sobre la pandemia ha sido muy malo. Y digo, Sí. me atrevo a decirlo porque internacionalmente se ha hablado, ¿no? Ujú. Entonces, hemos tenido serios problemas incluso para la atención habitual del paciente con esclerosis múltiple. No puede ir a las clínicas, a veces no puede recibir su tratamiento farmacológico y si tiene un brote, pues muchas veces lo tiene que manejar en casa y se tiene que Ujú. manejar con fármacos orales. Entonces, es un desorden lo que ha ocasionado esta pandemia que no nos ha permitido, si te quiero ser totalmente honesto, decir que tenemos una buena experiencia. La experiencia ha sido mala, a pesar de contar con herramientas tecnológicas que deberían de apoyarnos un poquito más. Exactamente. Han sido clarísimos todos tus conceptos. Rescato que tenemos que buscar activamente el daño cognitivo en el paciente desde el momento mismo que le hacemos el diagnóstico para poder cuantificarlo, la utilidad de las baterías de screening para detectarlo y después eventualmente completar con baterías mucho más complejas, que no necesitamos de herramientas tan sofisticadas como puede ser la resonancia magnética para detectar este daño, más allá del aporte que pueden hacer a la investigación. Obviamente, trabajar en conservar y potenciar la reserva cognitiva de los pacientes y tratar de mantenerlos activos pese a todas las limitaciones que nos ha impuesto esta actual situación o este contexto de pandemia. Te vuelvo a agradecer inmensamente, Miguel Ángel, todo lo que nos has transmitido. Te agradezco que hayas compartido tu conocimiento y, por supuesto, nos vamos a estar viendo para discutir de otros temas. Muchas gracias, Liliana. Un abrazo desde México y un gusto haber estado compartiendo contigo. Gracias. Gracias a ti.